Hoy tengo en mis manos el cubo 4×4 y vamos a estar aprendiendo a resolver cada una de las situaciones raras que se nos presentan en este cubo, las cuales se le llaman paridades. Así que vamos a estar viendo cuáles paridades se nos pueden presentar en el cubo 4×4 y cada uno de sus algoritmos. Últimas dos aristas. Aquí tengo el primer caso que les quiero mostrar. Lo que tenemos acá son las últimas dos aristas que nos faltan por formar únicamente, ya todas las demás aristas están hechas. Para resolver esto, vemos que tengo esta arista que tiene amarillo y verde y naranja y azul, lo mismo tengo en estas dos piezas. Y para resolverlo vamos a poner las dos del mismo color en la misma línea. Es decir, aquí en esta línea tiene que quedar la verde con amarillo. Entonces vamos a acomodar estas. Para eso simplemente saco esta arista y la inserto nuevamente aquí, pero de esta forma, haciendo este algoritmo para que ya me queden en línea tanto el amarillo con verde con esta y la azul con naranja con esta otra. Y a partir de aquí vamos a ejecutar el algoritmo que nos sale por acá arriba, el cual sería este: UW', hacemos R, U, R', y después haríamos esto: F, R', F', R, y para terminar hacemos UW, que sería para acomodar esto ya, y vemos que esta arista queda formada y esta otra también. De esta forma resolvemos la paridad de las últimas dos aristas. Paridad de OLL. Acá tengo el segundo caso, que este se nos puede presentar en la última capa. Como podemos observar, ya está casi todo resuelto. Nos falta formar la cruz amarilla acá, pero por más que lo intentemos no vamos a lograr completar la cruz amarilla, puesto que siempre va a haber una arista que nos está faltando por acomodar. En este caso vemos, tengo 3 aristas de la cruz menos esta. Esto es porque tenemos una paridad de OLL. Esta paridad es la más larga que hay, así que bueno, hay que aprendérsela de todas formas porque nos puede salir en demasiadas resoluciones de 4×4, más de lo que nos podemos imaginar. Así que es imprescindible aprenderse este algoritmo. Para resolverlo tomamos la arista que necesitamos voltear, como esta, en esta posición, y haríamos este algoritmo: RW, U2, hacemos X, que sería girar el cubo así, no mover ninguna capa. Luego haríamos RW, U2, RW, U2, RW', U2, LW, U2, R', U2, RW, U2, RW', U2, RW'. De esta manera se nos forma ya la cruz amarilla y podemos seguir resolviendo el cubo. Paridades de PLL. Aquí tengo la siguiente paridad que se nos puede presentar en 4×4, que esta es mucho más fácil que la anterior. Pongamos atención, solamente tenemos que cambiar esta arista por esta. Debemos de intercambiarlas de posición. Esta amarillo con verde va aquí y esta otra va aquí. Entonces vamos a tomarlo aquí con una de frente, ya sea esta o esta, como gusten. Y vamos a ejecutar este algoritmo, que es muy sencillo. Vamos a hacer R minúscula 2, que quiere decir mover dos veces la capa R, pero esta interna. Luego haríamos U2, R minúscula 2, UW2, que sería esto, mover estas dos capas dos veces, y luego haríamos R minúscula 2. Con esto ya terminamos con UW2 y U2 aquí para terminar. Ahí vemos que se completa bastante fácil. Acá tenemos la siguiente paridad, que está todo el cubo resuelto, excepto por estas dos aristas que deben de intercambiarse. Esta amarillo con naranja va aquí y esta amarillo con azul va en esta posición. Para eso vamos a tomar una de las aristas mal acá de frente y la otra en esta posición. Y haríamos primeramente un sexy move, que sería R, U, R', U'. Y luego realizo la misma paridad que vimos en el caso anterior, que sería esta: R minúscula 2, U2, R minúscula 2, W2, R minúscula 2, UW2. Luego haríamos U' e insertamos esta esquina en esta posición haciendo R, U', R'. ¿Cómo cambiar dos centros? Y para finalizar les voy a mostrar este caso, que es, bueno, vemos que tenemos la cara blanca, que parece que todo va normal, excepto en esta parte, que tratamos de completarla pero no se puede. ¿Esto por qué es? Si somos observadores o si ya conocemos el 4×4, vemos que estos dos centros no pueden ir juntos. Normalmente el patrón de colores sería que el verde esté aquí y su opuesto sea el color azul. Eso quiere decir que debemos de cambiar estos dos centros. ¿Cómo hacemos para cambiarlos? Bueno, voy a tomarlo así
quiero pasar este para esta posición y este para esta posición. Entonces, para cambiarlos es muy fácil. Voy a hacer esto. Voy a subir este. Sería R minúscula, U2 y hacemos R minúscula prima. A partir de ahí nos queda esto y vamos a subir ahora esta, acá, justo en línea con esta otra. Hacemos L prima, U2, L. Y de esa forma tan sencilla ya tenemos los centros cambiados y podríamos resolver la primera capa con total facilidad, como siempre lo hacemos. Ahí lo vemos. Y bueno, este último fue un caso extra que les quise mostrar por si acaso en alguna de tantas arman los centros mal y para que lo puedan resolver fácilmente. Así que bueno, hasta acá ha llegado el video, espero que les sirva, que aprendan estas paridades que son bastante importantes para resolver el cubo 4×4, ya que normalmente se nos presentan en cada resolución. Así que bueno, espero que se las aprendan, que sigan mejorando y nos vemos in the next video.